además el ingreso es un poquito más dificultoso a la UNS. ¿Ok? Entonces, felicidades a todos los estudiantes de la carrera de informática. Ojalá participen o de alguna manera, ¿no? Ok. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre la carrera, alguna idea. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestro tema. Hemos hecho la anterior vez los conceptos de estabilidad interna. Entonces vamos a continuar con estabilidad interna. ¿Ok? Hacemos como de costumbre un pequeño repaso y después continuamos. ¿No hay campeonato? ¿O que no, pues por la parte presencial debe ser. Sí, por el COVID, correcto, así es. Así es. Debía haber virtualmente, no hubiera sido interesante. Okay. Ya. Continuamos entonces. Un poquito hacemos el repaso. Hemos dicho que vamos a trabajar estabilidad interna y externa. Estamos haciendo interna. Hemos dicho que la estabilidad interna es cuando los vértices no son adyacentes. ¿Ok? Y esta notación simbólica matemática nos representa, ¿no? Que ese es un subconjunto de vértices, gamma de ese subconjunto de vértices, la intersección debe ser vacía. Eso implica que vértices adyacentes no deben formar, perdón, sí, vértices adyacentes no deben formar del subconjunto interiormente estable. A ver un pequeño repaso. Si coloco A, B, C, ¿es un subconjunto interiormente estable o no? No, correcto, porque son... No, licenciado. Así es, gracias, correcto, muy bien, excelente, porque son adyacentes, ¿no es cierto? Continuamos, ¿se acuerdan? Hemos hecho algunos máximo. ¿Cuándo es máximo? Cuando tiene el máximo de, es decir, es un subconjunto interiormente estable que no debe ser subconjunto de otro subconjunto interiormente estable, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe tener el máximo de vértices. Aquí, por ejemplo, DC, ¿es máximo o no es máximo? Licenciado. DC. O sea, la otra palabra es que no permite aumentar también, ¿no? ¿Nos permite aumentar vértices o no? No. A ver, F, ¿puede aumentar o no? No. A ver, aumento. F. ¿Me permitió o no? ¿Qué dice? Sí, licenciado, porque no es sostenible de ninguno de los dos vértices. Oh, okay. Entonces, esto no es, DC no es conjunto interiormente estable máximo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál más? Después, luego veremos. El primero no es, porque no se ha permitido aumentar. ¿Ok? Porque tiene que ser máximo. No debe ser subconjunto de otro subconjunto interiormente estable. Revisaremos el final. B. ¿Es subconjunto interiormente estable máximo o no? No, licenciado. No, sí, a ver, revisaremos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir máximo? Que no es subconjunto de otro subconjunto enteramente estable máximo. O subconjunto enteramente estable. ¿Eso qué quiere decir? Si vamos por la inversa, que no debe permitir aumentar ningún vértice. Si permite, no es. Si no permite, es. ¿Puedo aumentar E?
No. No, es adyacente a. ¿Ok? ¿Puedo aumentar D? Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque es adyacente al vértice B. Correcto. ¿Puedo aumentar A? Tampoco. Es adyacente a B. ¿Puedo aumentar C? No. Tampoco. Tampoco. ¿Es adyacente a dónde? Al vértice B. Al vértice B. Correcto. Muy bien. Ok. Entonces ya un poquito repasando ya. Ok. Esto de estabilidad interna hemos dicho que es bastante sencillo, simplemente es el número el máximo de vértices del subconjunto enteramente estable, ¿no es cierto? Aquí hemos encontrado 3, porque aquí hemos señalado 3, 2. El máximo de 2 y 3 es 3. Después lo que, para tener todos los subconjuntos enteramente estables máximos, lo que hemos indicado es de que Khaled-Magaut resuelve para encontrar todos los subconjuntos enteramente estables máximos. Estamos en ese proceso, ¿no es cierto? Pero para eso necesitamos ¿qué propiedad? La propiedad de absorción. La propiedad de absorción, ¿no es cierto? Esta es una ecuación booleana, la propiedad de absorción. Lo que hemos indicado, hemos demostrado, podemos factorizar y la unión del universo con cualquier subconjunto es el universo. Entonces aquí tenemos 1. ¿Ok? Y nos queda por 1. Y la intersección de cualquier subconjunto con el universo es el mismo subconjunto, ¿no es cierto? Por lo tanto, es A. Y entonces, a partir de ahí, hemos llegado para facilitar, digamos, los cálculos de manera no simbólica, lo que decimos es, buscamos el más pequeño y eliminamos el más grande. Por lo tanto, tenemos el vértice. Después, lo que hemos indicado es, un poquito de esto para que recuerden, de que, por ejemplo, si analizo el vértice D con E de ida, donde ya ¿qué hemos dicho? Son adyacentes, los dos no pueden pertenecer a un subconjunto enteramente estable. ¿Es necesario analizar de E a D? No, ya no dice. Ya no, porque siguen siendo adyacentes por el DE, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí hemos colocado en color amarillo, ¿ok? En color amarillo, porque son los que tienen la vuelta, si van a entender. ¿Ok? ¿Para qué? Para no tomar en cuenta. Se puede tomar en cuenta los cálculos, siguen saliendo los mismos. Pero si hacemos de manera manual, lo que hemos indicado es se va a tardar. ¿Ok? Después, esta productoria, lo que decimos es, por este método, de que si existen bucles, se eliminan los bucles. Eso no quiere decir que no hay que resolver, sino hay que resolver igual, pero eliminando los bucles. Hemos tenido esta fórmula, FIDS, de Khaled-Magaut, que dice productoria de I, productoria de J, distinto de I, que el ciclo es bueno, que la diagonal principal, los bucles no van a estar, ¿no es cierto? Después, una aclaración se hace para representar la ecuación booleana se hace con minúsculas, nosotros vamos a hacer con mayúsculas, para facilitar, porque en realidad los vértices que se manejan de alfa a B, el arco que existe de A a B, es representado por A, B también pero no hay que olvidarse que debe ser negado. Después hemos hecho los cálculos, o sea, hemos hecho correr esta fórmula, ¿okay? También aquí, la fórmula, y también la F. Aquí, ¿qué va a quedar en la F? Simplifico. En la F, ¿qué va a quedar? Alfa a FA, ¿qué valor nos va a dar? 0. ¿El complemento cuánto es? 1. 1, licenciado. Entonces, por lo tanto, nos va a dar 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Entonces, aquí en esta fila, ¿qué valor nos va a dar? 1. 1. A pesar que está desarrollado. Entonces, lo que hemos indicado es que no es tan necesario desarrollar porque simplificamos. Por ejemplo, aquí lo que hemos encontrado es de D. No tenemos D. Desarrollando todo D, lo que hemos encontrado es D más AB, o sea, toda la simplificación, ¿no es cierto? ¿Qué significa D? Se toma en cuenta los que están marcados. A,
B y D. Entonces, a partir de ahí inferimos que todos los procedimientos, todos los cálculos van a ser lo mismo. Entonces, todos los que van a estar marcados, lo que hemos indicado, por ejemplo, para encontrar phi de A, ¿dónde va a estar? B. De B más C. De D y hasta aquí. De E, ¿qué valores va a tomar? Hemos dicho C y F. ¿Está bien? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Alguien tiene duda alguna de esa parte o no? Pregunten nomás. De nuevo haremos ese partito si nos lo pasamos. Entonces, lo voy a salir de este transparencia para entrar al Word y para continuar. ¿Ok? Ok, muy bien, voy a repetir. Muy bien. La parte ya práctica, ¿no? Lo que hemos llegado. Ok, un poco aquí vamos a pasar lo que teníamos anteriormente. Una vez calculado lo que hemos indicado, por ejemplo, de A, y tengo A con B. Si tengo marcado, coloco A más B de manera directa. Aquí abajo no tomo en cuenta el amarillo, hemos dicho, porque es de ida y vuelta. Si existe de A a B, de B a ya no es necesario analizar. Por lo tanto, no tomo en cuenta. Solamente tomo en cuenta este 1. ¿Qué quiere decir B? Coloco el B, que es el B. ¿Ok? Más C. ¿Ok? Porque hemos llegado a esa verificación desarrollando el otro, el D. Ahora en el C, ¿qué voy a colocar en el C? No hay nada. Entonces, si recordamos un poco de la fórmula, aquí nos va a dar 0, el complemento va a ser 1, por 1, por 1, por 1, por 1, nos va a dar 1. Entonces, por lo tanto, no es necesario anotar en esta fila. Del D, anoto el D, aquí está el D, más todo lo que está marcado con 1. Está marcado con A, por B, por E. El siguiente, ¿qué va a consistir? Coloco el E, ¿cuál es el 1 que tiene? C. C. Este 1 no tiene validez porque se convierte en 0, entonces solamente tendría CF. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Lucas, pregunta hasta ahí. Licenciado, lo está haciendo de todo, de uno, no de uno en uno como el anterior. Sí, de todo ya, o sea, lo que... Ya, como hemos llegado de manera individual, lo que hemos desarrollado el D, ¿ok? En la anterior clase. Entonces, al desarrollar el D, lo que hemos llegado en conclusión nos queda de esta forma, ¿ok? Entonces ya no es necesario desarrollar todito, o sea, eso es... a menos que se les pida, ¿no? Desarrolle todo y vaya simplificando un poco para practicar, pero no es necesario para en este caso, porque al desarrollar con B, vamos a hacer todo el mismo procedimiento, nos va a salir esta parte. Es decir, desarrollando esta parte estamos haciendo una inferencia, una inducción. ¿Ok? Que todo es lo mismo. En realidad va a ser lo mismo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna,
Ok, gracias. Camila, ¿está ahí alguna pregunta? Camila Bonilla. No, licenciado, se entendió. Muy bien, gracias. Cristian. Sí se entendió, licenciado. Ok. Entonces, la parte práctica y la parte formal son todo lo que hemos desarrollado, ¿no es cierto? Simplificando ahí. ¿Está bien? Ya. Entonces, a partir de ahí, en realidad lo que hemos hecho es esta fórmula, que es de Calais-Magaut, ¿ok? Para encontrar esta parte. Ahora, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es, podemos multiplicar o simplificar. Más antes si es que habría algunos datos, ¿ok? ¿Qué puedo simplificar aquí? ¿O todavía no puedo? Por ejemplo, esta fórmula la voy a borrar. Un poquito para recordar. Allí. Ok, entonces hemos quedado ahí. Por ejemplo, aquí tengo B. Y aquí tengo B. No sé si lo puedo marcar. Ok. Tengo B, B. Entonces, ¿ahí qué me va a quedar? B más A por C. Correcto. Entonces, puedo colocar voy a copiar ahí abajo. Ya, B. La anterior clase hemos hecho, ¿no es cierto? Y hemos demostrado. Entonces, esta B se mantiene ahí. Y el otro va a ser B por C. Esta B copiar aquí no está. Va a quedar, no, está bien mal, ¿no? ¿Qué va a quedar? A, AC. AC. Correcto. Excepcional. Voy a copiar, está. Por favor, si multiplico todo eso, por propio de absorción nos va a dar a C, pero de manera directa hemos dicho que si tiene B común, B y AC. ¿Ok? Ahora puedo operar estos dos. Puedo multiplicar esos dos. ¿Está bien? Entonces, me va a dar, si multiplico, D por E. ¿Está bien? ¿Qué resultado más me va a dar? Estoy multiplicando D por E. El siguiente va a ser DCF. ¿Está bien? Sí. Un cacho, a ver. Voy a multiplicar DCF, ¿ya? Ok. Voy a copiar. DCF. Si lo ordeno, ¿qué me va a dar? ¿Está bien hasta ahí? Estoy multiplicando D por CF. Si lo ordeno, va a ser CDF. El siguiente, multiplico este miembro con E. ¿Qué me va a dar? ¿Qué resultado me va a dar? ¿Cuál va a ser el resultado?
ABE. AB, correcto. Entonces voy a tener AB. ¿Está bien? El siguiente es multiplicado AB por E, AB. El siguiente, ¿qué resultado me va a dar? ABCEF. ABCEF, correcto. ¿Está bien hasta ahí la multiplicación? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está bien? Ya, entonces hemos operado estos dos. Podría multiplicarlo también, no hay problema, por el mismo resultado. Y estos dos. No importa, hubieran hecho si quieren, pero aquí lo que hay que es facilitar ganar el tiempo, hay que ser óptimos, ¿no es cierto? Podría ser esta multiplicación también. El resultado va a ser lo mismo. El primero con el último también. Pero la idea no es hacer porque sí, sino hay que buscar las maneras de ganarle tiempo, ¿no es cierto? Y la simplificación más rápida que se puede hacer. ¿Ok? Ahora, ¿aquí qué puedo hacer? Aquí nada, ya está simplificado. ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Qué propiedad voy a aplicar? ¿Qué propiedad voy a aplicar ahí? ¿Qué me puede decir? Busco el más. Absorción, correcto. Absorción. Ahora, ¿qué hago para el método de absorción? Busco el más grande. El más pequeño. El más pequeño. ¿Cuál es uno de los más pequeños? ¿Cuál sería? DE. DE. Buscamos DE. ¿Existe DE en algún lugar o no? ABS. No hay, ¿no es cierto? Aquí DE no hay. Entonces no se simplifica con este D. ¿Qué busco otro pequeño? ¿Cuál sería? ABE. ABE. Ok, este es uno de los más pequeños, ABE. Correcto, ABE. Ok, ¿qué significa? Todos los que existen ABE, donde aquí no hay ABE, tampoco en este miembro, donde hay aquí hay ABE, ¿no es cierto? Está marcado. Entonces lo que está marcado, ¿qué se va a hacer? Lo que está marcado, ¿qué hago? ¿Qué hemos dicho? Busca el más pequeño y se elimina el qué? El más grande. el más grande. Por lo tanto, este ABCE, F, se va a eliminar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Oh, muy bien, ok. Entonces el resultado que voy a tener es el siguiente. Ya no va a ser con... ¿están de acuerdo? Mantengo el primer miembro y elimino lo que está manchado. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, ahora ¿qué hago aquí? Voy a hacer las operaciones. Ok, voy a multiplicar porque no puede ser más todo simplificado, entonces voy a operar. Voy a multiplicar B con todos los miembros. ¿Qué me va a dar? B de E. ¿Estamos de acuerdo? Más B, C de F. Más A, B, E. Después voy a multiplicar A, C, D, E. El siguiente que me va a quedar es A, C, D, F. El siguiente que me va a quedar es A, B, C, E. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, entonces lo voy a anotar. Entonces ese es el resultado que me va a quedar. Pues revísenlo. ¿Todo ok? Ya listo. No ha habido entonces algún error. Entonces este es el primer miembro que está un poquito separadito para el segundo, que tiene 3, ¿no es cierto? Ya multiplicado por B. Ahora, ¿qué puede ser aquí?
¿Se puede simplificar algo o no? ¿Qué puedo simplificar? A, B se puede simplificar, listo. ¿Cuál? ¿El final? Sí, con el del medio. ¿Con esta parte? ¿Está bien? AB. Sí. Correcto. Busco el más pequeño, entonces AB. Muy bien. Y el que tiene AB es esta parte. Entonces se estaría simplificando. B. ¿Puedo marcar? Ok, simplificamos por esta B. ¿Está bien? Ya, ahora entonces lo que nos queda es lo mismo, pero sin el ABC. Okay. Por lo tanto, fíjese, decimos que es B de BCDF, AB, ACDE, ACDF. ¿Ok? Ahora, se llaman min términos. ¿Cuántos min términos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos 5 min términos. O sea, según cómo maneja min términos, podemos llamarlo también. Gracias, Alfredo. Sí, tienes razón, 5. Entonces, términos o min términos. Aquí la característica es, por ejemplo, tienen variables negadas. B negado D, toditos tienen variables negadas. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí, lo que podemos encontrar, podemos indicar los subconjuntos interiormente estables. ¿Cuáles son? Son las variables no negadas. ¿Ok? Es decir, no es BDE, sino sus variables no negadas de BDE. Por ejemplo, de S1, variable negada, ¿cuál es? Por ejemplo, aquí no hay, ¿qué variable no hay? A, ¿no es cierto? Tampoco hay C, tampoco hay F. Por lo tanto, el primer subconjunto interiormente estable es ACF. ¿Están de acuerdo? El S2, ¿a qué será igual? ¿Alguien me puede dictar? A. Correcto. ¿Qué más? Solamente A. Solamente AE. Correcto. Ay. ¿Eso se ha entendido, por favor? Eso es del segundo. Para el tercero, ¿cuál va a ser? CDF. CDF. Muy bien. Pues copiaré el CDF o anotaré el CDF. Para el cuarto, BF. BF. Para el quinto, DE. DE. Para el sexto, ¿para el sexto hay o no hay? No hay. Hay, ¿no es cierto? Ok, ya. Para que estén atentos. Entonces, ¿se ha entendido esta parte? ¿Alguien no ha entendido? Todos se han entendido muy bien. Ok, Cristian. Muy bien, voy a repasar entonces. Hasta aquí simplemente eran cálculos de simplificación. ¿Ok? Entonces, lo que estamos indicando aquí son variables no negadas. Perdón, variables negadas. ¿Qué quiere decir variables negadas? Que tiene arriba una negación, ¿no es cierto? Toditos tienen una negación. Entonces, tenemos 5 min términos. Al tener 5 min términos, debemos tener 5 subconjuntos interiormente estables. Además, tienen que ser máximos. No deben repetirse
ni omitirse, o sea, nos va a salir de manera automática toditos los que hay, toditos son los que tienen, ¿ok? Ahora, ¿cómo encontramos los subconjuntos interiormente estables margen? Haciendo lo que revisamos aquí son, en cada término, los subconjuntos son las variables no negadas. Por ejemplo, aquí, ¿qué le falta? Le falta A, le falta C y le falta F. ¿Ok? Por lo tanto, este constituye un subconjunto interiormente estable. Aquí, ¿qué le falta? Le falta A, no tiene A. Si vamos revisando a BC, le falta E, es su variable no negada. Por lo tanto, este es un conjunto interiormente estable. Y aquí, ¿qué le falta? C, D, F. Aquí le falta BF, aquí BE. Entonces, estos 5 constituyen subconjuntos interiormente estables máximos. O sea, no hay más, tampoco no hay menos, tampoco se repite. Entonces, por eso se dice que la fórmula que acabamos de borrar nos permite encontrar todos los subconjuntos interiormente estables máximos. Haremos una revisada. Voy a copiar el grafo. Es que tengo aquí el grafo, este grafo. Son máximos, o sea, si son máximos, no debe permitir aumentar ningún vértice. Ok, Cristian, ¿ahí se entendió, Cristian? Okay. Ya, entonces revisaremos. A ver, ACF. ACF. ¿Son adyacentes o no son adyacentes? No son adyacentes. No son. Adyacentes. ¿Permite aumentar o no? Si aumento E, no me va a permitir. Si aumento D, tampoco. Si aumento B, tampoco. Entonces, por lo tanto, ese 1 es máximo. AE. Intentaremos con A. No. AE dice, ¿no? ¿Qué dicen AE? ¿Es máximo o no es máximo? Es máximo. Ya, primero no son adyacentes. No son adyacentes. Sí, por X razón aquí a calcular, porque a veces lo llenan, ¿no es cierto? A veces, el largo es el procedimiento en el examen, lo llenan cualquier valor, pero por lo menos para tener cuidado, por ejemplo, si aquí me saldría B, estaría mal, ¿no es cierto? Porque serían adyacentes. Por lo tanto, aquí está bien, AE. Ahora revisamos si son máximos, por ejemplo, me olvidé un vértice. F no puede aumentar. D tampoco, B tampoco. C tampoco, porque va a ser adyacente a este tanto, ¿no es cierto? El siguiente, CDF. Eso no es. Tengo C, D, F. No puedo aumentar E, no puedo aumentar B, no puedo aumentar A. Por lo tanto, sigue máximo. BF. Eso no es. Es máximo. No se puede aumentar ni E. Va a estar colado con F. D va a estar colado con B. A está adyacente y C adyacente. Y el último, B. Este B analizaremos. También es máximo. Ok, a ver, lo pondremos. B. ¿No es cierto? Es máximo. Es subconjunto interiormente estable máximo. ¿Por qué? Cumple con subconjunto interiormente estable. Segundo lugar, es máximo porque no se puede aumentar. Es decir, no es subconjunto de otro subconjunto interiormente estable. ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, dice, todo bien. Ya, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Uno más? Ok, muy bien. Ok. Ya, entonces un poquito más vamos a revisar. Lo que hemos encontrado, hemos indicado que estos son subconjuntos interiormente estables. ¿Ok? ¿Qué quiere decir subconjuntos interiormente estables máximos? Que en primer lugar no deben ser adyacentes.
que no deben ser adyacentes. Y ser máximo significa que no permite aumentar ningún vértice. Si es que se aumenta un vértice, deja de ser adyacente. ¿Ok? Unos revisaremos. A ver, CDF. Voy a marcar CDF. Supongamos que anoto C, D. No, me he olvidado, supongamos que en el cálculo me he olvidado, me ha salido al copiar del examen. Al copiar o al copiar de una hojita, como se resuelve una hojita aparte, y al copiar, me he olvidado del F. Ok. Pero al final tengo que revisar. A ver, voy a dar una revisadita, digo. Marco DC. ¿Es subconjunto internamente estable o no? ¿Es subconjunto internamente estable o no? Sí, es. Sí, es. Pero tengo que hacer que es máximo. Entonces voy revisando. A, ¿puedo aumentar? No puedo aumentar, porque va a ser adyacente con D. ¿Puedo aumentar B? No, porque va a ser adyacente a D y además va a ser adyacente a C. Hasta ahí estoy corrigiendo mentalmente, está ok. ¿Puedo aumentar E? No, porque va a ser adyacente a D y a C. ¿Puedo aumentar F o no? Sí, puede aumentar. Sí. Entonces, si he copiado CD simplemente, entonces reviso si he hecho los cálculos mal o me he olvidado copiar uno de los vértices. Aquí digo, no, me he olvidado copiar uno de los vértices. Por lo tanto, lo copio, lo pongo como... Allí ya lo he copiado, por decir CDF. Ahora sí, ¿es conjunto internamente estable o no? Solamente subconjunto internamente estable. ¿Qué dice? Sí. ¿Es máximo o no es máximo? También es máximo. También es máximo. No me permite aumentar ninguno. E, B, A. No puedo aumentar. Si es que aumento, va a dejar de ser adyacente. ¿Ok? Entonces no va a ser su conjunto internamente estable máximo. Entonces, ¿qué digo? Que la fórmula me permite encontrar todos los subconjuntos internamente estables máximos sin omisiones ni repeticiones. ¿Están de acuerdo? Ahora sí. ¿Se entendió? Ok. Gracias. Ok. Ahora un poco haremos el método. Iremos explicando poco a poquito. ¿Qué hemos dicho en el método de Kallenbach-Gaut? Primer paso para revisar el método de Kallenbach-Gaut. Tiene que haber un grafo, por favor, sin bucles. ¿Ok? Si existen, ¿qué vamos a hacer? No tomarlos en cuenta. No tomamos en cuenta. Muy bien. O lo eliminamos. ¿Ok? Hasta ahí. Y tenemos una condición para los subconjuntos internamente estables. ¿Qué decimos? Esa condición. ¿Esto qué significa? A ver, de nuevo repasaremos. ¿Ese qué va a ser? ¿Qué tiene? Un subconjunto de... Un subconjunto de vértices. Por ejemplo, aquí S. ¿Qué valores tiene aquí S? ¿Qué valores tiene S? ACF. ACF. Correcto. Gamma de S, ¿qué nos va a dar? También otro subconjunto de vértices. Esta fórmula lo que nos indica es que no deben ser adyacentes. Por ejemplo, ACF. Ok, aquí seguramente otro subconjunto de vértices que va a ser distinto de S. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo hemos hecho. Ok. Hasta ahí no hay ninguna novedad para el método. Ahora, voy a copiar un vértice X sub I que no pertenece a ese, al subconjunto interiormente estable,
entonces hacemos que ese vértice complemento sea igual a 1. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el E no pertenece. Entonces hace que va a ser igual a 1 ese vértice. ¿Ok? Ahora, copiaré. Tengo ahora, si existe un arco, por decir de A, este alfa y J me va a indicar que existe un arco. ¿Ok? Dice un arco de I a J, de A a B. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si existe un arco de X sub I a X sub J, si lo trasladamos gamma de X sub I, me va a dar un subconjunto de vértices, un vértice. ¿No es cierto? Entonces, simplemente se anota al revés aquí. Entonces, si existe un arco de X sub I, estoy colocando aquí X sub I a X sub J, se anota 1. No tienen que ser bucles, aquí estamos eliminando los bucles. ¿Ok? Ahora, si no existe un arco de X sub I a X sub J, se anota 0. Por ejemplo, tengo un arco de D a E, alfa I, J, de D a E. ¿Qué valor anotaré? 1. 1, muy bien. Por ejemplo, ¿existe un arco de E a B o no? No. 0. 0, entonces. Es lo que indica este alfa y J. O sea, cuando existe arcos, se anota 1. Cuando no existe arcos, se anota 0. Pero la anotación un poquito los repasa. Esto significa que existe un arco de X sub I a X sub J, que no existe por que no pertenece. ¿Ok? Que existe un arco de X sub I a X sub J. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos que se entienda la idea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en todo caso, esta fórmula trabajan con vértices. Hemos dicho subconjunto de vértices, subconjunto de vértices. Entonces, en realidad trabajan con X sub I, X sub J, que significa A, B, C, D, F, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que alguna vez, si tengo arcos, perdón, puede haber un arco, anotaré que puede haber y después, digamos, la anotación formal no es tan facilita, pero por lo menos para que los repasen para la próxima, vamos a tratar de explicar todo lo que se puede. Ok. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué hemos dicho de X sub I? En un grafo, ¿qué puede existir? De X sub I a X sub J. Esto me está indicando que puede existir arcos del vértice X sub I a X sub J. Ok, por ejemplo, aquí existen varios arcos de E a D, de E a C, etc. Entonces, lo que indica. O puede haber la vuelta. Ok, por ejemplo, aquí de D a E, de E a D. ¿Estamos de acuerdo? Aquí siempre tomamos en cuenta de que no debe existir IJ distinto de J. ¿Qué significa? ¿Qué estamos diciendo? Que no sea un bucle. Correcto, que no sea bucle. Ok. Entonces, hasta aquí, lo que estamos diciendo en los grafos, puede existir un arco de X sub I, X sub J. Ok. Muy bien, Valdir. Y puede existir un arco de X sub J a X sub I. ¿Qué quiere decir? Que puede existir de un solo lado, como en este caso de D a B, o puede existir, como en este caso de AB, de B a A y de vuelta. ¿Ok? Es lo que estamos indicando. ¿Eso qué implicará? Más o menos la siguiente explicación. Si existe un arco de X sub I a X sub J, por ejemplo, de A a B, A pertenecerá al subconjunto interiormente estable o no?
¿no, licenciado? Porque son adyacentes. Correcto, porque son adyacentes. Entonces, este X sub I no pertenece a S. ¿Por qué? Porque son adyacentes. O B, si tiene vuelta, o B no va a pertenecer a A. ¿Por qué? Porque son Adyacentes. adyacentes. Porque estamos haciendo aquí, por ejemplo, de X sub J a X sub I. Entonces, esta parte más o menos se ha entendido. Sí, licenciado. Ok. Ya. Entonces, lo que estamos tratando de decir, de nuevo voy a repetir esa parte, sí. Aquí tenemos un subconjunto de vértices, en la mente tiene que estar que son vértices. Aquí en la mente tiene que estar que son vértices. Al intersectar tiene que darnos vacío. ¿Qué quiere decir? Que en la mente, al resolver esto, no deben ser adyacentes. Eso ya sabemos. Por ejemplo, DSF. O sea, no son adyacentes. Ok. Ahora queremos encontrar, por lo menos queremos entender de dónde ha surgido Khaled Marot, de cómo ha sacado la fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que dice es, si un vértice no pertenece a ese, entonces vamos a hacer, dice, para que esa variable, si lo volvemos negado, para que no pertenezca, significa negado, igual a 1. ¿Ok? Hasta ahí todavía no tiene mucha lógica ahí, pero lo coloca 1. Después indica, si existe un arco de un vértice a otro vértice, lo vamos a anotar 1, porque es una ecuación booleana. Si no existe el arco, vamos a anotar 0. Entonces, con estas dos condiciones, trata de armar la lógica que tiene esta ecuación. Dice, en un grafo puede haber un arco de X sub I a X sub J, o de X sub J a X sub I. Puede haber de un solo lado o puede haber de los dos lados, como vemos en este grafo. ¿Ok? Siempre recalcando lo que alguien me dijo, que no debe haber bucles. Entonces, si existe un arco de A a B, A no pertenece al subconjunto interiormente estable. ¿Por qué? Porque son adyacentes. O existe de B a A, B no va a pertenecer a ese porque son adyacentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces armamos la ecuación booleana. ¿Ok? Al armar la ecuación booleana, por favor, aquí tengo, ¿qué hemos dicho? ¿Que existe un arco de qué? ¿Un arco de qué vértice a qué vértice? ¿Alguien me puede explicar? De X sub I a X sub J, correcto. De X sub I a X sub J. ¿Ok? Si existe un arco de X sub I a X sub J, ¿cómo anotamos? ¿Qué anotamos? 1, correcto, pero con esta notación alfa y J. ¿Ok? Entonces, esto voy a tratar de llevarlo a estos símbolos. ¿Ok? Y después este segundo dice O. El O podemos representarlo por el signo más. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, X sub I, X sub J que tengo aquí, ¿ok? Lo voy a representar por IJ. O lo voy a representar por signo más, para indicar el O se representa con el más, el I se representa con el por. Aquí, ¿qué dice? Existe un arco de X sub J a X sub I. ¿Ok? Si tengo un arco ya intercambiando los símbolos, entonces aquí seguramente ya no va a ser alfa y J. Me va a representar alfa, J,
¿Ok? Entonces, voy a cambiar esa notación. ¿Ok? Esta partecita, de nuevo repito. Aquí tengo, me indica si tengo un arco de x sub y a x sub j, lo coloco y j. Si tengo el arco de x sub j a x sub y, lo anoto j y. ¿Está bien? Y este IO lo anoto booleano. Debería llevar un puntito así, ¿no? Tiene que ser booleano, pero lo podemos dejar ahí. ¿Ok? Este entonces lo vamos a poner como si fuera O. Al decir o sea, lo que estamos diciendo, existe un arco de I a J, o existe otro arco de J, I, o en ese caso, le vamos a poner O, X sub I no pertenece a S. Si no pertenece a S, ¿cómo simbolizamos? Por X sub I. ¿Está bien? Esa partecita, ok. Y el siguiente dice O. Esta O, ¿qué le pondremos? ¿Qué signo? Más, correcto. Aquí dice X sub J que no pertenece a S. En vez de X sub J, aquí dice X sub I. Pero puedo cambiarla. X sub J que no pertenece a S. Aquí, ¿qué va a quedar? X sub J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este entonces lo vamos a poner como un signo más. Y va a quedar la siguiente ecuación de la siguiente forma. ¿Sí? Entonces, de nuevo repito, X sub I va a representar, dice X sub I, pero no pertenece a S, es X sub I. ¿Qué quiere decir? El mismo vértice negado. ¿Ok? Entonces, X sub I, X sub I. El mismo vértice, X sub J que no pertenece al mismo vértice, pero negado. X sub J. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Estamos tratando de armar la ecuación booleana del método de Calet-Magau. ¿Preguntas ahí? ¿Dudas? Un poquito lo analizan, a ver, un minuto. ¿Va bien? Alex, vamos, ¿qué dices? Ya está bien, listo, todo se entiende. Ok. Ahora sí continuamos. Un poquito repasando, lo que decimos es, este alfa y j nos va a representar que existe un arco de A a B. ¿Ok? Alfa j i, ¿qué nos va a representar? Si asociamos aquí a este gráfico, ¿qué nos va a representar? El arco B, A. ¿Está bien? Ok. Ahora, lo que estamos analizando, nosotros estamos analizando que existan arcos o que no existan. ¿Qué estamos, por ejemplo, de D a F, de C a F? ¿Existen arcos o no existen arcos? Directamente. De D a C, ¿existen o no existen? No. ¿Qué nos interesa analizar? ¿Nos interesa analizar que existan arcos o que no existan arcos? Entre vértices. ¿Qué nos interesa? ¿Que no existan? Que no existan. Muy bien. Que no existan. Correcto. No nos interesa analizar que existan, sino que no existan. Entonces, si decimos de A a B existe un arco y J existe un arco, o de J a I que existe un arco, lo que nos interesa es que no existan arcos. Entonces, aquí nos dice que existen. Entonces, para decir que no existen, si es ecuación booleana, ¿qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer? Sacar el
¿Qué tendríamos que sacar para decir existan o no existen? No, aquí dice existen, no nos interesa. Entonces, como esa ecuación booleana nos facilita, sacamos el complemento. ¿Ok? Aquí de que existen y el complemento dice no existen. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, muy bien. Está el complemento. Entonces hemos sacado el complemento. Y este símbolo nos facilita esta parte, ¿no es cierto? Porque son ya ecuaciones booleanas. Ok. En esta parte no hay problema, simplemente nos indica si pertenece o no pertenece al subconjunto. Ahora, ¿qué decimos aquí arriba? Si no pertenece, miren aquí, si tiene una variable negada, ¿qué valor va a tener? ¿Qué valor tiene si es una variable negada? 1. Muy bien. ¿Este qué valor va a tener? Lo que estoy marcando. ¿Qué valor va a tener? 1. Muy bien. Alfredo, muy bien. Ahí. ¿Y este qué valor va a tener? 1 también. 1. Ok. Independientemente del valor que tenga, 1 más 1 con cualquier valor, ¿qué valor nos va a dar? 1, correcto. La unión del universo con cualquier valor, ¿qué nos da? El 1 o el universo. ¿Ok? Entonces, por esa razón, esta ecuación booleana es igual a 1. ¿Ok? Este no sé si lo voy a trasladar aquí. Bien. Ahorita para seguir explicando. Ya tenemos una parte. Entonces, si lo... Aquí yo puedo aplicar... ¿Conocen? Puedo aplicar la ley de Morgan. ¿Ok? Al aplicar la ley de Morgan, ¿qué me va a dar? El complemento de una sumatoria, ¿qué me va a dar? El producto. El producto de sus. El producto de sus complementos. De sus complementos. Correcto. Entonces nos va a quedar de esta forma. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? El complemento lo separo aplicando Morgan. ¿Ok? ¿Hasta ahí se ha entendido? Ok, muy bien. Ahora, casi nos estamos aproximando a la fórmula. Ahora, este análisis es, por ejemplo, de un solo vértice. Dice de IJ. Dice, por ejemplo, si analizamos con A. De A, revisamos con toditas, con todos los... perdón, revisamos con A, con B. Dice IJ. Solamente por dos arcos. ¿Ok? Debe existir, no debe existir, no pertenece, etcétera, con dos arcos. Pero la idea es no solamente analizar de A. ¿De quiénes más hay que analizar? De B con todos, ¿no es cierto? De C con todos, de D con todos. Entonces lo que hay que hacer es que, ¿qué dice? A no debe ser adyacente con B. Y A no debe ser adyacente con B. Y A no debe ser adyacente con E. Y A no debe ser adyacente con C. A no debe ser adyacente con F. Después digo, y para la siguiente vuelta, B no debe ser adyacente con A. No debe ser adyacente con D. No debe ser adyacente con E. No debe ser con C, con B. Y, C, y así sucesivamente. Al decir y, ¿qué estoy poniendo? ¿Es signo más o es productorio? ¿O es multiplicación? Producto. Entonces, al decir varias veces un producto, ¿cómo simbolizo? Con el pi o la productoria, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la fórmula va a quedar de la siguiente forma. Entonces, esto era para
para dos vértices. Entonces, aplicando para todos los vértices, este me va a hacer un ciclo. Digo de nuevo, repito. El primero, A con B, A con D, A con E, A con C, A con F. Obviamente de manera ordenada. Y entro a la siguiente. B, B con D, B con E, etc. Por eso es productoria, productoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Aquí tenemos la fórmula. No sé si tengo aquí la fórmula. Esa fórmula. Voy a copiar. A ver si nos estamos aproximando. ¿Qué es por demás ahí? ¿Está igual o hay diferencias? A ver, chequeen. ¿Ya hemos llegado al final o nos falta? Falta, muy bien. Falta. Okay, complemento de alfa J, muy bien. Miren, hay una diferencia con qué. Este, ¿no? Ok. Ese estaría... ¿Cómo hacer desaparecer esa parte? Ok. Entonces... vamos a dar explicaciones cómo hacemos desaparecer. ¿Ok? Entonces, todos están viendo que este no está sobrando. Podemos dejarlo ahí también. Igual va a funcionar. Solamente que va a ser la diferencia en la simplificación. Pero hay que llegar a esta fórmula. ¿No es cierto? Para un poco, para que sea óptimo también. Entonces, tenemos la siguiente condición. Voy a copiar este grafo para que se vea. Estoy haciendo su print screen. No tengo por... Estoy haciendo tipo pizarrón, por favor. Para tratar de explicar paso a paso. En cada modificación tiene que sacarse su print screen. Ok. ¿Qué significa aquí? Vamos a analizar con la fórmula que hemos encontrado. Esto lo voy a trasladar. Aquí ya sabemos qué es la diferencia. Ok. Lo que hemos indicado es, no nos interesa de A. Si hay un arco de A a B, ya no me interesa analizar de B a A. Más o menos vamos a aplicar esa lógica. ¿Ok? ¿Qué significa eso de manera formal? Esa condición de manera formal, ¿qué significa? Que si no existe un arco, si no son vértices, tampoco su inversa debe tener vértices. Por decir, de E a B, ¿tiene arcos o no tiene arcos? De ida, ¿tiene o no tiene? No. No, tampoco debe tener de B a E. Entonces, lo que nos garantiza este símbolo. ¿Ok? Por lo tanto, al no tener, y además otra explicación que vamos a dar, con esa fórmula, algo que hemos hecho. Más o menos reemplazando esa fórmula, lo que podemos tener es, aplicando nuestra matriz que hemos hecho. Si tengo de A a B, será necesario analizar de B a A las dos lógicas. ¿Será necesario o no? No. Por lo tanto, puede ser, si quieren puedo borrar alfa y J, o puedo borrar alfa J, pero por razones, digamos, para que hagan la secuencia, etcétera, voy a borrar el alfa y J. Entonces, por esa condición, por esta explicación, se elimina J, I. Entonces, no es necesario analizar la vuelta, si quieren, así en otros términos. ¿Ok? Un poquito para que se entienda. Porque no es de manera formal. ¿Ok? Entonces, al hacer desaparecer la anterior ecuación que teníamos,
Entonces vamos a tener de la siguiente forma. Pues voy a copiar de nuevo. Voy a copiar aquí abajo lo que teníamos. Ustedes también sigan aparte de la explicación. Permítanme copiar para que ustedes tengan su print screen. Teníamos esta fórmula. Bajo la explicación, esta fórmula se convierte en, se aparece por las anteriores explicaciones. Puede desaparecer cualquiera de los dos, pero estamos diciendo que se borre alfa JI. ¿Ok? Ahora, ¿ya son iguales o no son iguales? Sí, ya son iguales. Entonces hemos logrado encontrar la parte de la fórmula de Caleb-Magau, ¿no es cierto? Esta fórmula entonces nos permite encontrar todos los subconjuntos interiormente estables máximos, sin omisiones ni repeticiones. ¿Estamos de acuerdo? Y el actor principal es la propiedad de absorción, ¿no es cierto? Un poco recordarles, hemos demostrado de manera formal. En el examen no me van a poner, se busca el más pequeñito, eso solamente es para ustedes, ¿no es cierto? La absorción es, trabajamos con el universo y con la nada, ¿no es cierto? Para simplificar, etc. ¿Ok? Ahora aquí, si nos damos, si un poquito analizamos, por ejemplo, que aquí tengo J, se ve la variable J, ¿no? ¿Todos ven la variable J? Ok, también tenemos la variable I. Si hago el recorrido en la primera, en el for, tengo por decir for I, por J. En esta for J, esta X sub I es una constante, no va a variar. ¿Qué va a variar? Alfa y J, y va a variar J. ¿Ok? Eso va a decir A, B, A, C, C, etc. Esta X sub I no va a variar. Por lo tanto, para J, esta X sub I es una constante. Entonces, para hacerlo más elegante, puedo sacarlo hacia afuera, porque para J, X sub I es una constante. ¿Ok? Eso nos va a servir para hacer algunas multiplicaciones, pero para ustedes, para realizar los cálculos, utilizan esta fórmula. Pero la siguiente fórmula es para otros aspectos, pero que hay que saberlo manejar también para algunas demostraciones. ¿Okay? Entonces, con la explicación anterior, este X sub I, como es constante para J, puedo sacarlo fuera de J. Entonces, lo estoy sacando fuera de J. ¿Ok? Pero afecta a I. Entonces, esta ecuación es lo mismo también, pero que nos sirve para otros cálculos. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se ha entendido? Ok, un poquito los repasan. Debía tener todito ya, todo print screen, ¿no? Se han sacado, ¿no es cierto? ¿O se han grabado? ¿La idea se ha entendido? Muy bien, Sara, muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Ok. Ya, entonces vamos a entrar al siguiente subtítulo que teníamos. Para hacer hoy día. Ok, pero yo creo que a veces vale la pena alargarse un poco, pero que por lo menos tenga la idea para que ustedes puedan repasar. En estas partes formales es un poquito complicado. Entonces voy a cargar la siguiente transparencia. El tema siguiente, que viene casi igual, a veces va a ser la estabilidad externa. Ok.
Ok, entonces continuamos con el tema. Ya hemos hecho esta parte interna. Y vamos a desarrollar la estabilidad externa. Un poco vamos a ver el concepto. Aquí sigue anotándose, por ejemplo, A más AB igual a A, la ecuación booleana. Igual vamos a aplicar la absorción en la simplificación. Ok. Ahora, decimos que va a haber un grafo cualquiera. A, hemos dicho que es un conjunto de vértices. Gamma, ¿qué va a ser? Conjunto de vértices. A es conjunto de vértices, gamma también es subconjunto de vértices, pero que nos indica la correspondencia, ¿no es cierto? Ok. Y un subconjunto T. Esta T, que si A es un subconjunto de vértices, esta T, ¿qué será? Subconjunto de vértices. Correcto, subconjunto de vértices. Muy bien. Ahora, esta T es subconjunto de vértices. ¿Cuándo va a ser exteriormente estable? Dice, al intersectar con gamma de X sub I, que va a ser un subconjunto de vértices, debe ser distinto de vacío. ¿Pero para quiénes? Para todos aquellos vértices que no están en T. Entonces vamos a armar dos grupos. El subconjunto de vértices T y otro grupo, el subconjunto de vértices que no pertenecen a T. ¿Ok? Después un poquito tal vez volvemos aquí a analizar, pero la idea es la siguiente. Tenemos T, un subconjunto de vértices, al intersectar debe ser distinto de vacío. Este gamma de X sub I, ¿qué implica? Debe haber una conectividad, debe haber una conexión con T. A priori, eso tiene que estar en la mente. ¿Para qué? Para que sea distinto de vacío. Pero ¿cuándo hay que analizar? Cuando todos los vértices, hay que analizar para todos los vértices que no pertenecen a T. Entonces, en la mente tienen que estar dos grupos, uno los que tienen T y los que no tienen T. Ahora, nos va a reforzar. Si todo vértice X sub I que no pertenece a T, hablando de lo que está marcado ahí, se haya ligado o unido por lo menos a un vértice de T, mediante un arco que tiene origen en A menos T. Entonces, es decir, que los que no pertenecen a T. ¿Para qué? Para que sea distinto de vacío. Entonces, de alguna manera tiene que haber una adyacencia, pero entre los dos grupos, entre T y los que no pertenecen a T. ¿De dónde tiene que partir? De los que no pertenecen a T para unirse a T. Ese sería, digamos, en otras palabras. No sé si hay una... Después retrocedemos para un poquito analizar. Otra definición es de la siguiente forma. Tenemos un vértice cualquiera, al unir con las correspondencias de ese vértice intersectado debe ser distinto de vacío. Entonces debe haber por lo menos una unión, por lo menos una adyacencia para que sea distinto de vacío. Pero en este caso, a diferencia de esta fórmula, que es lo mismo en el sentido de encontrar los subconjuntos exteriormente estables, pero analiza para todos los vértices. ¿Ok? Intentaremos analizar, por lo menos nos quedaremos en el concepto de los subconjuntos exteriormente estables para hacer la siguiente clase un poquito más con Armand. Ok, entonces en la mente tiene que estar, obviamente hay que aprender estas fórmulas, a interpretarlas, eso es lo correcto. Pero un poquito, para entender nuestras fórmulas, podemos hacer de la siguiente forma, ¿no es cierto? Es decir, que debe haber dos grupos, los que son T y los que no son T. Los que no son T deben tener una adyacencia o un arco a T. ¿Ok? Entonces, por decir, voy a marcar simplemente si marco C solito. Digo, C va a ser el grupo de T. ¿Estamos de acuerdo? Y los que no son T van a ser todos los vértices. ¿Ok? Entonces, lo que está marcado va a ser T. ¿Qué dice? Estos grupos, para que sean distintos de vacío,
tienen que ser unidos a partir de los que no pertenecen a T. Los que no pertenecen a T, esta vez lo pondré con otro color. ¿Ok? Entonces, el C va a ser los que pertenecen a T y los que no pertenecen a T son los totales. ¿Qué dice aquí en el texto? Debe partir de los que no pertenecen a T, es decir, de los ojos a C, pero en toditas, ¿ok? Revisamos. B, ¿se conecta con C? Sí. Sí, hasta ahí estaría bien. E, ¿se conecta con C? Sí. Sí. Hasta ahí está ok. ¿Ok? D, ¿se conecta con C? No. 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 Por lo tanto, C no es un conjunto exteriormente estable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora haré otro ejemplo un poquito para que se entiendan también. Ahora voy a ensayar a B. Esos son los que pertenecen a T. Ahora voy a hacer los que no pertenecen a T. ¿Ok? Entonces, AB es el grupo que pertenece a T y el rojo son los que no pertenecen a T. Ahora, revisamos. Deben estar unidos al menos a un vértice de los que pertenecen a T, partiendo de origen, dice A menos T. A menos T son los que no pertenecen a T. Voy a revisar. D se une con A. Sí. Sí, con B también, basta que uno se una con uno, ya está ok. Entonces D está ok. Después, C se une con B. con B. Se une con B. Ok, hasta ahí está bien también. E se une con No. no. Por lo tanto, AB es Con ninguno. Eso no es. No, no es. No es. Porque falta unirse. ¿Quiénes faltan unirse? G y F. Correcto, muy bien. Muy bien. Ahora, por ejemplo, más vamos a hacer. Pongamos que tengo todo esto. Licenciado, no importa si se une de ida o de salida, ¿verdad? No. Tiene que tener la flecha hacia adentro. Dice, tiene que tener origen en A menos T. Con tu pregunta ahorita vamos a resolver, ¿ok? Tiene que tener ese origen, tiene que tener el sentido de la flecha. Supongamos que eso es T. Ahorita respondo para que te asegures mucho mejor. Entonces vamos a tener este ejemplo que estamos haciendo. Ese va a ser el... No. Ok. Supongamos que los negros mantenemos que son T's y el grupo que no es T es F. Ahorita, bajo tu pregunta, E, B, C, A, tanto, ¿será un subconjunto exteriormente estable o no? No, No, ¿por qué? No. porque el arco va de salida y no de entrada. Correcto, no es. Porque esta F tiene que unirse al grupo de T, partiendo, dice en A menos T, partiendo de los que no pertenecen, es decir, de A menos T. Esta no está partiendo. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar que hemos cerrado todo, no es subconjunto interiormente estable porque no se une F. ¿Por qué no se une F?
por el sentido de la flecha, es decir, debemos partir siempre de F. Entonces, aquí una conclusión que podemos llegar. Todo vértice colgante debe estar siempre en los subconjuntos exteriormente estables, porque si no, no va a tener la unión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora sí. ¿Hasta ahí más o menos se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a hacer uno que ustedes me... ok. Ahora ustedes me dicen lo que voy a marcar. Esos van a ser los grupos de... Un poquito, parece que una confusión. No se confunda. Ahí. Ahí. Ya. Eso va a ser el grupo T. Y los que no son T, lo pondré esta vez con rojo también. No me está agarrando. Qué raro. Ok. Entonces tenemos los dos grupos. Tenemos los que son T y los que no son T son los rojos. Ok. Ahora mi pregunta. ABF, ¿será un subconjunto exteriormente estable o no? Sí. 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 Ahora revisaremos. A ver, los que no pertenecen a T deben tener una influencia o un arco, al menos con un vértice de los que pertenecen a T. Por ejemplo, E se une con quiénes? Con F. Con Sí. F. Correcto, ya está unido. Basta con uno. Ok, ya tiene un amigo ahí adentro. Ok, ya suficiente. D se une con quiénes? Con A y B. A y Ahí B. B. Ya tiene dos amigos. Excelente, ¿no es cierto? Los que... Ahora el C. ¿Con quiénes se une? Con B. ¿Quiénes Con son? B. B. Muy bien. Por lo tanto, ABF es un subconjunto exteriormente estable. ¿Se ha entendido? Ok, Sí, le hice. muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ustedes, por favor, tienen print screen de esta pantalla. Intenten decir, T1 es subconjunto exteriormente estable, T2, T3, T4. ¿Ok? Un poquito para que lo revisen, para que lo repase, para que en la siguiente clase avancemos un poquito con mayor comprensión. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿De los subconjuntos interiormente estables? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok.
Entonces, quedamos aquí. Pero por favor, intenten resolver. Muy bien, gracias, Jenny. Ok, intenten resolver si este subconjunto, si es o no es. Ok, un poquito les va a servir. Ok, ya, entonces...